Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctora. Buenas noches, vamos a iniciar la grabación. Por favor, levanten la mano para ponerles de presentadores. Ok, si están listos, empezamos. Sí, doctora, iré cargando las diapositivas. Sí, Yara. Sí, doctora, yo también expongo. Pe- Perdón por la demora, la manito no quería acabar de cargar, estaba dando vueltas. Ok. Doctora, ya estamos listos. Ok, ya pueden empezar. Ok, doctora. Bueno, ante todo, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El tema que vamos a exponer el día de hoy va a ser inflamación articular. Los integrantes de esta exposición son Yantoy Muñoz Naida, Medrano Guamán Paul Andrés, Tineo Lagma Carla Selene, Torres Muñoz Valeria Yalú, Vera Pérez Cristal Blanca, Villavicencio Sierra Kiera Naomi y quien les habla, Wonchincha Diana Sofía. Yo les voy a hablar primero sobre una definición básica de lo que es la inflamación y luego sobre lo que es la inflamación aguda. Para comenzar, tenemos una definición de lo que es la inflamación, que es una respuesta de los organismos a diferentes agresiones endógenos y exógenos. Tanto la respuesta inmune innata como la adquirida son los que van a intervenir en este proceso y tiene numerosos efectos locales y sistémicos. Y se va a caracterizar por 5 signos clínicos, los cuales son el rubor, el calor, el dolor, tumor e impotencia funcional. Estas manifestaciones cardinales son causadas por la acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y derivados de la sangre hacia sitios de los tejidos extravasculares donde va a existir una infección o lesión provocada o no por agentes patógenos. Bueno, la inflamación aguda comienza en minutos u horas y participa en el mecanismo de la respuesta inmune innata que activa la adquirida. Puede ser resolutiva, eliminando el germen, o puede avanzar hacia una sepsis o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica causado por la infección. Bueno, aquí tenemos las citocinas de la inmunidad innata. Yo voy a remarcar 3, ya que el resto de mis compañeros también van a hablar un poco más a profundidad de estas. Las más importantes van a ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6.
El factor de necrosis tumoral alfa es un mediador de la respuesta inflamatoria aguda a las bacterias y otros microbios infecciosos. Aquí podemos ver el tamaño, que es de 17 kilodaltons, y este factor lo producen los macrófagos, las células dendríticas y otros tipos celulares. En cuanto a la interleucina 1, es también un mediador de la respuesta inflamatoria aguda y tiene muchas acciones muy parecidas al factor de necrosis tumoral, pero la diferencia es que a la interleucina 1 le van a producir muchos tipos celulares aparte de los macrófagos, los cuales, por ejemplo, pueden ser las células endoteliales, algunas células epiteliales. Y luego tenemos a la interleucina 6, que es otra citocina importante de la respuesta inflamatoria aguda que tiene efectos locales y sistémicos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de reclutamiento de los leucocitos en los lugares de infección, ya que es participante de la inflamación articular aguda. El reclutamiento de los leucocitos es un reclutamiento de un gran número de neutrófilos seguidos de monocitos de la sangre hacia los tejidos, que suele formar parte de la respuesta inflamatoria aguda a las infecciones y la lesión tisular. Las citocinas, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y las quimiosinas son las que se van a secretar en los lugares de infección o lesión tisular que tienen múltiples efectos sobre las células endoteliales vasculares, los leucocitos y la médula ósea, que juntos van a aumentar el reparto local de células que pueden combatir las infecciones y reparar los tejidos. En los lugares de infección, por ejemplo, los macrófagos que se encuentran con los microbios producen citocinas como factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, van a activar a las células endoteliales de las vénulas cercanas para que produzcan selectinas, ligandos para las integrinas y quimiosinas. Las selectinas median el anclaje débil de los leucocitos sanguíneos sobre el endotelio y la fuerza de separación del flujo sanguíneo hace que los leucocitos rueden a lo largo de la superficie endotelial. Las quimiosinas producidas en los tejidos infectados o vecinos o por las células endoteliales se muestran en la superficie endotelial y se unen a receptores que están en los leucocitos que ruedan, lo que da lugar a la activación de las integrinas del leucocito hacia un estado de unión de afinidad alta. Las integrinas activadas se unen a sus ligandos de la superfamilia de la inmunoglobulina, que están situados en las células endoteliales, y esto media la adhesión firme de los leucocitos. Los leucocitos reptan entonces hasta las uniones que hay en las células endoteliales y migran a través de la pared venular. Los neutrófilos, los monocitos y los linfocitos T van a usar prácticamente los mismos mecanismos para migrar fuera de la sangre. Y bueno, ahora voy a hablar un poco sobre las consecuencias sistémicas y las patológicas de la inflamación. Como habíamos mencionado, pues el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, producidos durante la respuesta inmunitaria innata a la infección o el daño tisular, tienen varios efectos sistémicos que van a contribuir a la defensa del anfitrión. Y van a ser responsables de muchas de las manifestaciones clínicas de la infección y de las enfermedades inflamatorias. Estas células van a actuar sobre los leucocitos y el endotelio para inducir a la inflamación aguda, y ambas citocinas van a inducir a la expresión de la interleuquina 6 de los leucocitos y otros tipos celulares. También van a mediar los efectos sistémicos protectores de la inflamación, como la inducción de la fiebre, la síntesis de las proteínas de la fase aguda en el hígado y el aumento de la producción de leucocitos en la médula ósea. El interferón y sistémico puede causar otras anomalías patológicas que pueden llevar al choque séptico, por ejemplo, o como la reducción de la función cardíaca, la trombosis, fuga capilar y alteraciones metabólicas debidas a la resistencia a la insulina. Bueno, y hablando un poco ya sobre la inflamación articular aguda, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en la artritis reumatoide, hablando netamente de las células que producen la inflamación articular aguda. Van a ser los macrófagos, estos van a ser esenciales en la patogenia de la artritis reumatoide porque van a ser la principal fuente de factor de necrosis tumoral alfa. La magnitud de su hiperplasia se va a correlacionar positivamente con cambios inflamatorios en el daño articular. Va a haber otras citocinas macrofágicas importantes en la fisiopatología de la inflamación articular, las cuales van a ser la interleuquina 1, que ya hemos mencionado, el factor estimulante de colonias granulocitos y monocitos, y el factor inhibidor de la migración de los macrófagos, y la interleuquina 15. En relación a la destrucción articular, hay una participación de citocinas que van a promover los mecanismos efectores del daño a través de la intermediación de las células de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa.
que van a ser producidas por los sinoviocitos, tipo macrófagos, que van a estimular la proliferación de sinoviocitos de estirpe fibroblástica, y la producción de interleuquina 6, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, y el factor inhibidor de la migración de los macrófagos y la interleuquina 8. También van a haber otras quimiosinas, así como la producción de metaloproteinasas y agregacanasas. También se van a amplificar las cascadas de inflamación e injuria que van a definir nuevas moléculas patogénicas relevantes, como por ejemplo, van a ser estimulados por el factor de necrosis tumoral alfa, los sinoviocitos tipo fibroblastos, que van a expresar una citocina reciente implicada en los procesos que describimos en interleuquina 32, la cual es la vez potente inductora de factor de necrosis tumoral alfa y que va a ser especialmente cuando se añade una segunda señal como la coactivación de receptores de la inmunidad innata en el caso NOT1 y el TRL2 o el TRL4. Como consecuencia se producen además interleuquina 1, interleuquina 6 y el CXCL8. Esta última quimiosina, antes denominada interleuquina 8, es, como conocemos, la más potente reclutadora de los neutrófilos al lugar de la inflamación, además de promotora de la angiogénesis. Esta es una foto en donde vamos a poder ver las principales moléculas que van a participar en la inflamación articular aguda de la artritis reumatoide. El factor de necrosis tumoral alfa, que está aquí en azul, y los otros verdes que van a ser la interleuquina 6 y la interleuquina 1, aparte de los linfocitos. Y bueno, al otro lado puse una foto de referencia sobre la artritis reumatoide versus una articulación normal. Bueno, aquí va otro ejemplo. Por ejemplo, en la artritis séptica va a haber una colonización bacteriana. Pasada ya la infección, o sea, cuando el paciente se infecta puede ser directo o puede ser indirecto también. Bueno, la colonización bacteriana que se produce por la infección va a ser seguida rápidamente por la proliferación bacteriana, y la respuesta inflamatoria del huésped implica en primer lugar, como hemos mencionado ya, la inmunidad innata, que es el resultado de la interacción de componentes bacterianos con los receptores de la inmunidad innata, con los receptores de tipo TOL o los receptores compuestos de la glucosilación avanzada, y también habrá implicación de múltiples participantes, como los polimorfonucleares, los monocitos, los sinoviocitos o las citocinas, como ya lo hemos mencionado, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, la interleuquina 6 y las quimiosinas, que van a conducir a la fagocitosis y a la reacción inflamatoria aguda. Bueno, eso sería por mi parte. En las diapositivas, excepto en esa, está la bibliografía aquí abajo. Y ahora mi compañero va a hablar sobre la inflamación articular crónica. ¿Qué tal? Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a ver la inflamación crónica. Primero, una definición de qué va a ser lo que es la inflamación crónica. Se va a definir como una respuesta celular del cuerpo, una de duración ya prolongada de semanas y meses, donde la inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación van a coexistir. Esta inflamación se va a caracterizar por el infiltrado de linfocitos y macrófagos. Este tipo de inflamación puede suceder a una inflamación aguda. ¿Y cuáles son las causas de la inflamación crónica, no? Siguiente. Van a ser tres, lo que es infecciones persistentes por microorganismos difíciles de erradicar. Igual que en el anterior tipo de inflamación, también puede ser producida por infecciones. ¿Y cuál va a ser la diferencia aquí? Bueno, que estos microorganismos van a ser ya difíciles de erradicar. Un ejemplo claro que está en nuestro medio sería el TBC, ¿no? Que a partir del Mycobacterium tuberculosis, que sabemos que tiene una pared bacteriana bastante resistente, que va a evitar su eliminación, y cuando hay un organismo difícil de erradicar, este se va a convertir en una inflamación crónica. Otras causas pueden ser las enfermedades de hipersensibilidad, como por ejemplo alergias, y un ejemplo claro de esto sería el asma, ¿no? Que habiendo una broncoconstricción por una hiperrespuesta, hay una broncoconstricción por una hiperrespuesta a un alérgeno. Otra causa es la exposición prolongada a agentes potenciales tóxicos exógenos o endógenos. ¿Y qué se refiere con esto? Bueno, que el paciente está constantemente expuesto a diferentes compuestos de agentes nocivos para el organismo. Un ejemplo sería, por ejemplo, las partículas de sílice, ¿no? Donde los trabajadores están expuestos a estos,
y genera a largo plazo lo que es la silicosis. Otro ejemplo sería también lo que es la aterosclerosis, ¿no? Donde el paciente va a ingerir grandes cantidades de lo que es colesterol, que a largo plazo van a llegar a acumularse en lo que son los capilares, arterias, y bueno, más que todo en las paredes, y esto se va a solucionar a partir de una inflamación crónica. Y ahora, ¿cuáles van a ser los componentes de la inflamación crónica? Van a ser lo que es la infiltración por células mononucleares, la destrucción de los tejidos y los intentos de curación. A diferencia de la inflamación aguda, ya no hay ni migración leucocitaria. Primero lo que va a haber es una infiltración de mononucleares. ¿Y cuáles van a ser esos mononucleares, no? Van a ser lo que son los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Los macrófagos se van a encargar de lo que es fagocitar a agentes agresores. Los linfocitos de activar a estos macrófagos principalmente, y las células plasmáticas van a generar lo que son anticuerpos, ¿no? También va a haber lo que es una destrucción de los tejidos. A diferencia del otro, o sea, de inflamación aguda, esto va a suceder porque estas células de defensa que se están activando, que son los mononucleares, son mucho más potentes que las anteriores. Por lo tanto, no solo erradican al agente agresor, sino que también van a como lograr dañar el tejido adyacente al mismo. Por lo tanto, los tejidos que estén cercanos al microorganismo van a recibir un tipo de daño. Entonces, las dos causas que provocan la destrucción de los tejidos son lo que es el agente causal persistente y las células inflamatorias. También está lo que es los intentos de curación, donde van a ser desarrollados por lo que son la angiogenia y lo que es más común la fibrosis, ¿no? ¿Y en qué va a consistir esta inflamación crónica, no? Vamos a ver que los macrófagos ya no van a ser incapaces de eliminar al agente por su propia cuenta, por lo que van a acudir a los linfocitos. Entonces, ¿qué van a hacer los macrófagos? Van a hacer una presentación antigénica a los linfocitos. El linfocito lo va a detectar, va a secretar una sustancia llamada lo que es el interferón gamma, ¿no? Que va a lograr activar el macrófago. Y ahora este macrófago es capaz de eliminar por su propia cuenta lo que son los tejidos que están haciendo daño al organismo. Ahora, también al activarse este macrófago va a sintetizar diferentes sustancias, como son lo que es la interleuquina 1 y el factor necrosis tumoral. ¿Y qué es lo que va a querer? Van a querer eliminar al agente agresor, pero también algo bueno es que van a contribuir al reclutamiento masivo de lo que son células de defensa. De tal forma, entonces, que tenemos células de defensa junto con macrófagos que van a poder eliminar al agente agresor. Y va a ser mucho más potente. ¿Y cuáles van a ser los linfocitos que están presentes en esta respuesta crónica, no? Van a ser lo que es el linfocito TH1, que va a producir interferón gamma, que ya como dije, activa los macrófagos, el linfocito TH2, que van a secretar interleuquina 4, 5 y 13, que se van a encargar del reclutamiento y activación de eosinófilos, linfocitos TH7, que van a secretar interleuquina 7 y van a encargarse del reclutamiento de neutrófilos y monocitos. Ya con un cuadro de donde sale diferencias entre lo que es inflamación aguda e inflamación crónica, donde vemos que la inflamación aguda, en lo que respecta a duración, es de horas a semanas, y la inflamación crónica va a ser de semanas, meses, inclusive años. El tipo de celular predominante va a ser inflamación aguda del neutrófilo, y inflamación crónica vemos lo que es los linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. La inmunidad de inflamación aguda va a ser innata, y inflamación crónica ya es mediado por células. El inicio de inflamación aguda es rápida, y inflamación crónica va a ser una respuesta más lenta. La respuesta va a ser, inflamación va a ser reacciones inmediatas del tejido ante la agresión, y la inflamación crónica ya son unas reacciones persistentes ante la lesión tisular. Y en lo que respecta a la respuesta vascular, la inflamación aguda va a ser más prominente y la inflamación crónica no es tan importante. Ahora les paso con mi compañero. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Cristal Vera. Voy a hablar acerca de los polimorfos nucleares. Bueno, justamente,
Una cosa muy importante de los polimorfos nucleares es que ellos van a conformar lo que es la respuesta de inflamación aguda, ¿no? Entonces, estos polimorfos nucleares, o también llamados granulocitos, constituyen una parte importante del sistema nervioso, digo, del el sistema de inmunidad innata del organismo, debido a que sus respuestas hacia los organismos ajenos o a los antígenos extraños o hacia ambos está programada y no depende de la exposición. Entonces, una cosa también que es importante de los granulocitos es que pueden sobrevivir solo de 6 a 12 horas en la circulación, por lo que es necesaria una producción diaria de ¿cuánto era? De unos 20.000 granulocitos por microlitro a unos 5.000 granulocitos por microlitro. Los grupos de leucocitos polimorfos nucleares se diferencian por su aspecto, que son las propiedades de tinción histoquímica que van a poseer sus gránulos, ¿no? Y bueno, también por funciones, por lo que se van a identificar 3 tipos. Vamos a encontrar los que son los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Hablando de los eosinófilos, son potentes células efectoras citotóxicas, principales para eliminar a los parásitos, ¿no? Esa es su función principal. Entre ellos, los más destacados el mitos, y actúa por medio del linfocito T colaborador específico para antígenos y productor de interleuquina 4, y en sus gránulos contiene proteína catiónica, neurotoxina, derivada del mismo eosinófilo, teniendo la capacidad de lesionar también los tejidos. Los gránulos también pueden poseer unas enzimas antiinflamatorias como pueden ser la histamina, aril sulfatasa y la fosfolipasa D, que pueden atenuar e interrumpir la reacción inflamatoria. Con lo que respecta a los basófilos, son potentes reservorios de interleuquina 4 y pueden responder a bacterias y a virus, con producción de citocinas antipatógenas por receptores tipo TOL. También expresan receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E. Se activa para la liberación de mediadores que causan respuestas patógenas en alergias o inflamación. Así que en estas patologías las vamos a ver, ¿no? Muy resaltantes. Respecto a los neutrófilos, en sí, estos son el tipo de polimorfo nuclear más importante en lo que es la inflamación, debido a que expresa receptores de hemoglobina G y para componente activado de complemento tipo C3A. Sus gránulos pueden ser de 2 tipos, el azurófilo y el específico. Los azurófilos contienen mieloperoxidasa, histosimas y elastasas, en tanto que los gránulos específicos contienen lactoferrina, lisosima, colagenasa, y puede generar radicales de superóxido amilovicidas en la superficie del neutrófilo, en su superficie. Una cosa importante también de los neutrófilos, ahora voy a andarme un poco más acerca de los neutrófilos, que ellos son la primera línea de defensa del organismo frente a los invasores extraños y constituye el tipo celular principal, implicado en lo que es, como le estaba mencionando, ¿no? La inflamación aguda, y bueno, también va a participar en algunas formas de inflamación crónica. El neutrófilo, al madurar en la médula ósea, entrará a la sangre y circulará por todo el organismo. Es por ello que este tipo de leucocito es el más abundante en el torrente sanguíneo y puede constituir más o menos el 50% de todos los leucocitos en sangre. Además, en otras formas de enfermedad o patogenias, no serán reclutados, ¿no? Pero sí serán reclutados monocitos. Bueno, ese tipo de comportamientos, ¿no? Que se pueden, migratorios que se piden y que no, son el reflejo de la expresión relativa de las moléculas de adhesión y de los receptores de quimiosinas que van a estar en los neutrófilos, siendo que estos expresan receptores de CXCR1 y CXCR2 y se unen a la interleuquina 8 y el CXL1, las cuales son las principales quimiosinas que apoyan la migración de estos mismos a los tejidos en respuesta a las infecciones. El reclutamiento temprano de los neutrófilos va a reflejar una producción temprana y abundante de interleuquina 8 por los macrófagos y otras células que residen en los tejidos en respuesta a las infecciones.
En lo que respecta a la función de los neutrófilos, mi compañera ya lo había mencionado un poco más generalmente, lo voy a ahondar un poquito más, que justamente como estaba mencionando, ¿no? Después del contacto que ha tenido el agente patógeno con el macrófago, este va a liberar citocinas que van a llevar a la producción de factor de necrosis tumoral, interleuquina 8 e interleuquina 1, ¿no? Y estos quienes al estar en la circulación descenderán a las paredes de los vasos y ¿qué pasará ahí? Se unirán débilmente al endotelio mediante las selectinas y rodarán a lo largo de la pared del vaso hasta que lleguen al lugar de la infección. Y este tipo de movimiento se le denominará quimiotaxis. Las monocinas inflamatorias, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, activan las células endoteliales para que expresen las selectinas E y P, quienes sirven como contrarreceptores para el Lewis X, y el Lewis X provocan la rodadura y de baja afinidad del neutrófilo, porque el neutrófilo se va a pegar y luego se va a desprender y luego otra vez se va a pegar y de esa manera nos va a dar la impresión de que está girando y de que se está moviendo. Bueno, se moverá de esa manera. Entonces, al funcionar de esa manera se movilizará. Entonces, las células endoteliales activas expresarán también lo que es el ICAM1, que servirá de contrarreceptor para las moléculas de integrina beta 2 del neutrófilo, lo que llevará a un aplanamiento de alta afinidad del leucocito. Eso, si más no me equivoco, había leído también en el ABAS, y en otro artículo más de que esta alta afinidad se daba para que no fuera arrastrado el polimorfo nuclear por el torrente sanguíneo, ¿no? Y bueno, y dice que al comienzo de la migración, bueno, eso se dará más que nada al comienzo de lo que es la infección, ¿no? Debido a todas las interleuquinas que estarán, por así decir, llevando a quimiotaxis a los polimorfos nucleares. Los neutrófilos invadirán a través de la membrana basal vascular con liberación de proteasas e intermediadores reactivos oxidativos, lo que causará la destrucción local del tejido circundante en lugares con concentraciones más elevadas de quimiotácticos. Y al migrar, bueno, esto sucederá al migrar al lugar de la infección, y que será el lugar donde ingerirán a las bacterias y las matarán. Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto en general cómo es el reclutamiento de los neutrófilos y qué es lo que ellos hacen, ¿no? ¿Para qué son reclutados? Son reclutados a destruir agentes extraños y son la línea de defensa. Ahora vamos a ver algunas enfermedades donde estos polimorfos nucleares pueden ocasionar daño articular. Una de ellas que encontré era la osteoartritis. Encontré de que los cambios incipientes en la osteoartritis puede aparecer en el cartílago y las anomalías en pueden acelerar la aparición y la evolución de otras enfermedades que pueden subyacer a esta, o más daño al cartílago. La molécula de brecano, por la repulsión electrostática de sus cargas negativas, va a conferir al cartílago una resistencia compresiva. La membrana sinovial y los condrocitos sintetizarán y liberarán citocinas y factores de crecimiento que proporcionarán retroalimentación, que a su vez van a modular la síntesis de las moléculas de la matriz. Los condrocitos sintetizarán enzimas y metaloproteinasas de la matriz, que son enzimas importantes para la degradación del tejido del cartílago. En sí, la membrana sinovial, el cartílago y el hueso tendrán una gran repercusión en la evolución de la enfermedad debido a que ellos expresarán citocinas y también quimiosinas e incluso también la activación del complemento, lo que llevará a un reclutamiento de polimorfos nucleares y de otras sustancias, y de otras células que pueden ser que son agranulocitos y actuarán sobre las superficies del condrocito
Y bueno, también los fragmentos de matriz liberados del cartílago estimularán, bueno, llevarán a la sinovitis. Las citocinas inflamatorias como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral inducirán a los condrocitos a sintetizar prostaglandina E y óxido nítrico, que tienen efectos sobre la síntesis y degradación de la matriz, siendo que la interleuquina 1 es una reclutadora de neutrófilos, tal vez no tan potente como la interleuquina 8, pero también llevará a que esta inflamación se lleve a cabo, ¿no? Será un factor que ayudará a que esta inflamación se lleve a cabo y haya destrucción y daño de la articulación. Y luego también hay otra enfermedad que muchos de nosotros conocemos y ha sido muy mencionada en este capítulo de reumatología, que es la artritis reumatoide. Aquí yo estaba leyendo de que la patogenia de esta enfermedad puede tener 3 estadios o 3 partes. La primera, que es la iniciación. Bueno, ahí no vamos a encontrar la participación de los polimorfos nucleares todavía. En la segunda etapa, que es la perpetuación, vamos a encontrar algunas citocinas y algunas moléculas quimioprácticas que van a tal vez a comenzar a producirse, ¿no? Pero en lo que son los mecanismos de daño, ahí vamos a ver toda la expresión de la patogenia que está relacionada con los polimorfos nucleares. En esta última vamos a ver que los neutrófilos van a participar muy activamente de la destrucción articular y justamente será promovida por, bueno, yo lo entendí así, ¿no? Como el PANUS, que es la hiperplasia de los sinoviocitos tipo A, que son de estirpe macrofágica, y tipo B, que es la estirpe fibroblástica, en las cuales también continuaré mencionando, pero ellas van a hacer que el polimorfo nuclear llegue a la articulación también. Bueno, es una de sus vías, ¿no? Porque tiene varias. Es una de ellas, ¿no? En sí, vamos a comenzar hablando por los macrófagos, quienes, como había comentado mi compañera, eran esenciales en la patogenia de la artritis reumatoide, debido a que producen esencialmente lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, y va a tener mucha influencia en lo que es los cambios inflamatorios y de daño. Lo que nos importa en sí son sus citocinas, que son quienes van a actuar activamente en la patogenia, y entre ellas las más importantes están la interleuquina 1, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, y el factor inhibidor de migración de macrófagos y la interleuquina 15. En lo que respecta a la destrucción articular, habrá participación de estas citocinas que promoverán el daño a través de otras células, ¿no? Como son los sinoviocitos de tipo macrófago, que serán, que estimularán, ¿no?, los sinoviocitos de tipo fibroblástica a producir interleuquina 6, interleuquina 8, y así como la producción de metaloproteinasas. Y esto va a amplificar la cascada de inflamación y de injuria. Entonces, donde el factor de necrosis tumoral alfa será estimulado por los sinoviocitos de tipo fibroblástico, expresando la interleuquina 32, la cual también es una potente inductora de factor de necrosis tumoral alfa. Hay una alimentación positiva ahí, especialmente para bueno, habrá también una segunda señal, ¿no?, que es de coactivación de los receptores. Dígame. Disculpa, usa el puntero ahí, hay una manito, para que vayas señalando cuando estás exponiendo. Perdón. Está bien. Bueno, a ver, aquí está. Ahí está. Ya. Bueno, en lo que respectaba, a ver, me quedé, ya, estaba hablándoles de, justamente, ¿no?, del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 8, que ellas, bueno, más que nada lo que es la interleuquina 8 será una potente reclutadora de neutrófilos, y al llegar a la zona de inflamación, ocasionará lo que es el pinzamiento articular, que se le atribuye a la presencia de las metaloproteinasas propias de los neutrófilos y a la inducción de condrocitos de su propio metabolismo, ¿no? Entonces, como les había mencionado antes, los polimorfos nucleares tenían enzimas y tenían,
las enzimas y cada uno de los componentes de sus granulocitos iban a ayudar o iban a intervenir en lo que era la destrucción del cartílago. Bueno, y en sí esa es la patogenia, lo que encontré de la patogenia de la artritis reumatoide. Luego, otra patología que me pareció muy interesante era la artropatía por cristales, que me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, sí, yo encontré un artículo acerca de la patogenia de los diferentes tipos de artropatía de cristales. Entre ellos, los que más se van a mencionar son el pirofosfato de calcio y los cristales de fosfato de calcio básico, y también el pirofosfato, a ver, ¿dónde está? El pirofosfato de calcio. Bueno, también hablaremos un poco de los cristales de ácido úrico, ¿no? O de borato monosódico y algo de hidroxiapática, pero todo está incluido. En sí, la patogenia de la enfermedad es muy parecida debido a que todas tienen tal vez la misma activación, pero tal vez en diferente intensidad, por así decirlo. Bueno, mencionaré los cristales de pirofosfato de calcio y cristales de fosfato de calcio básico. Estos activarán a las células en parte a través de la activación inespecífica de las vías de transducción, inducirán a la liberación celular de metabolitos del ácido araquidónico, derivados de la ciclooxigenasa y la lipoproteinasa, pero en sí lo importante son las citocinas, ¿no?, que van a estar involucradas, que son, como había estado mencionando, las más importantes: el factor de necrosis tumoral, alfa, y la interleuquina 1 y la interleuquina 8. Bueno, a veces también se menciona la interleuquina 6. Y bueno, como les estaba mencionando, los metabolitos del ácido araquidónico, ellos también van a tener algo que ver en lo que es la degradación de la matriz extracelular. En lo que respecta a la participación de la inmunidad innata mediante la unión de los cristales extracelulares al receptor tipo TOL2 y la activación inducida por cristales de pirofosfato de calcio y básico del inflammasoma, lo que dará lugar a la activación de la caspasa 1 y el procesamiento de liberación de interleuquina 1. Estos dirigirán la respuesta celular a los mismos cristales. En sí, la misma presencia de los cristales inducirá toda la respuesta. Entonces sucederá que habrá una quimiotaxis de los neutrófilos, y su llegada a la articulación será la principal fuente del desencadenamiento de la sinovitis aguda, ¿no?, que será inducida por cristales. Y también será responsable de los efectos sobre la interacción entre el neutrófilo y el endotelio. Bueno, en sí, esa es la parte más importante, ¿no? Como las citocinas producidas inducirán a la llegada de los neutrófilos. Estos llegarán, fagocitarán, ¿no?, los cristales. Luego de eso, luego de que serán fagocitados, en esa interacción se podrá dar lo que es bueno, justo en esa interacción se constituirá o se llegará a una ocasión muy esencial para poder administrar profilácticamente dosis bajas de colchicina, ¿no?, que es el tratamiento de la gota o de las artropatías por cristales. Y esto es más que nada en la artritis aguda por pseudogota. Lo que respecta a la interleuquina 8 y las quimiosinas relacionadas, que se unen a los receptores de interleuquina 8 y los receptores de CXR2, incluido también CXCL1, son cruciales para iniciar y perpetuar la llegada de los neutrófilos en la inflamación aguda, lo que va a llevar a que haya un exceso de ellas en el lugar de inflamación, y bueno, en el lugar de donde están los cristales, y eso ocasionará una inflamación, y eso es lo que ocasionará el cuadro clínico, ¿no?, de artropatía. Bueno, con el tiempo, como también sabemos que los neutrófilos, como les estaba hablando,
o creo que tal vez, bueno, los neutrófilos tienen dos maneras de destruir los agentes que pueden causar daño, ¿no? Uno es fagocitándolos y dos es liberando los gránulos. Y al liberar los gránulos van a lesionar los tejidos que están alrededor. Así que al llevar su efecto de eliminar estos cristales, van a lastimar todo lo que se encuentra a su alrededor, tanto tejido blando como también puede ser la articulación con el tiempo. Y no, en lo que respecta a los cristales de calcio básico intraarticulares libres, estos inducirán a una menor expresión de citocinas proinflamatorias que los cristales de pirofosfato cálcico y también de urato monosódico. Aunque los cristales de fosfato octacálcico podrían ser más inflamatorios que los cristales de hidroxiapatita. Bueno, esa es la comparación que encontré acerca de los diversos tipos de cristales, pero en sí la patología de la neuropatía por cristales es muy similar entre todas, solamente que algunas son más potentes que otras, por así decirlo, ¿no? O son más, causan una afección inflamatoria un poco más acentuada que las otras. Y bueno, eso es mi parte. Paso al siguiente compañero. Gracias. Bien, ahora voy a explicar yo un poco sobre los linfocitos y luego voy a relacionarlo con algunas enfermedades. Ya, primero que nada, los linfocitos en inflamación articular. Hay que recordar que la respuesta inmune adaptativa va a estar mediada por estas células llamadas linfocitos y sus productos. Van a haber dos poblaciones principales, los linfocitos B y los T, y sus clones van a madurar en los órganos linfáticos generadores sin la presencia del antígeno. Los clones de los linfocitos maduros específicos ante diversos antígenos van a entrar en los tejidos linfáticos, van a ser activados o seleccionados y se va a producir la respuesta inmunitaria específica. Entonces, va a haber dos respuestas inmunes adaptativas. La primera va a ser la de inmunidad humoral, la cual va a contar con anticuerpos producidos por linfocitos B. Estos los van a secretar. Entonces los anticuerpos van a reconocer antígenos microbianos, van a neutralizarlos, y, bueno, neutralizan la infecciosidad de estos microorganismos y los van a marcar para su eliminación por los fagocitos y el sistema de complemento. Bueno, y la segunda sería la celular, la cual ya va a estar a cargo de los linfocitos T. Acá va a haber varios tipos. Van a estar los linfocitos T cooperadores, los cuales van a activar a los macrófagos para que maten a los microbios fagocitados, o sea, van a reconocer el antígeno en la superficie de la célula presentadora del antígeno y van a secretar citocinas que van a estimular lo que estimula la diferenciación del mecanismo de inmunidad de inflamación. Luego van a estar los linfocitos T citotóxicos, los cuales van a destruir directamente las células infectadas. En el caso de las zonas anatómicas donde suelen ocurrir estos, bueno, lo que estoy mencionando, estos pasos del desarrollo del linfocito, van a ser los órganos linfoides generadores, primarios o centrales, los cuales van a ser la médula ósea, donde surgen los precursores y donde maduran los linfocitos B, y el timo, donde van a madurar los linfocitos T. Los linfocitos vírgenes, que salen de la médula ósea o del timo, van a migrar a órganos linfáticos secundarios, donde van a ser activados por antígenos para proliferar y diferenciarse en linfocitos efectores y de memoria. Entonces, bueno, las células presentadoras de antígeno, las más importantes van a ser las células dendríticas, van a estar encargadas de atrapar estos antígenos microbianos, de transportarlos a los órganos linfáticos y de presentarlos a los linfocitos vírgenes para desencadenar una respuesta inmunitaria. Entonces, el desarrollo de la respuesta inmune adaptativa va a tener ciertos pasos, va a iniciar con el reconocimiento del antígeno, va a continuar con la activación del linfocito. Y es que la activación va a ser por los antígenos, causando una proliferación de estas células, aumentando su tamaño, lo que es llamado la expansión clonal,
y va a ocurrir la diferenciación de estos linfocitos activos en células efectoras que van a ser capaces de eliminar al antígeno porque van a mediar el efecto último de la respuesta inmune, y las células de memoria, las cuales sobreviven por periodos largos y van a causar respuestas fuertes si vuelve a haber una. También su eliminación requeriría la participación de macrófagos y neutrófilos. Entonces la respuesta se va a contraer o declina a medida que los linfocitos son estimulados por los antígenos que mueren por apoptosis. Esto va a restaurar la homeostasis y las células específicas frente al antígeno que sobreviven. Entonces son responsables de la memoria. La duración de las fases va a variar según la respuesta inmune. Los pasos de la activación del linfocito van a llevar unos días, por eso la respuesta adaptativa suele ser lenta o es lenta, y se necesita que la innata esté ahí porque es la que causa la protección al inicio de la infección, por ejemplo. Una vez erradicada esta infección, van a desaparecer los estímulos activando los linfocitos y la mayoría de las células efectoras van a morir, lo que va a disminuir la respuesta. Entonces, las células de memoria son las que van a permanecer preparadas para responder si ocurre la infección. Y bueno, las citocinas van a activar las funciones efectoras de los linfocitos. Para mencionar las clases de linfocitos, acá hay un cuadro más o menos completo. Ya, primero los linfocitos T. En el caso de los linfocitos T, van a estar los linfocitos T cooperadores CD4, y los citotóxicos CD8 van a ser los principales subgrupos y van a expresar receptores para antígenos llamados alfa-beta del linfocito T o TCR, y van a actuar como mediadores de la inmunidad celular. En el caso de los CD4 cooperadores, se secretan citocinas y van a actuar sobre otras células, sobre los linfocitos T, B y macrófagos. Van a mediar, por así decirlo. Van a cooperar con ellos. Y el CD8 va a ser citotóxico, va a reconocer y va a matar células infectadas por virus, así como otros microbios capaces de vivir en las células del hospedador. Y también pueden matar células cancerosas. En el caso de los reguladores CD4, no puedo ver muy bien, creo que está aquí. Los reguladores CD4 van a expresar receptores alfa-beta y su función va a ser inhibir las respuestas inmunitarias. Luego van a estar el TNK o citolítico natural, el MITE o asociado a mucosas, y el gamma delta, los cuales van a ser grupos numéricamente inferiores que van a expresar la TCR con una diversidad limitada, entonces no son tan importantes. Como dato puedo decir que los linfocitos y sus precursores van a ser radiosensibles y pueden morir con dosis aumentadas de radiación gamma. Ahora sí, después de esta pequeña introducción voy a hablar un poco ya sobre los linfocitos primero en la artritis reumatoide. La patogenia de la artritis reumatoide se va a basar en el concepto de que los linfocitos T autorreactivos van a inducir la respuesta inflamatoria crónica. En teoría, estos van a poder surgir de una selección central anormal o tímica por defectos de la reparación del ADN. Esto va a causar un desequilibrio entre la muerte y vida de los linfocitos T o de anomalías en el aparato de señales celulares que van a disminuir el umbral de activación de los linfocitos T. La selección alterada del repertorio de linfocitos T en la periferia va a poder causar una transgresión o pérdida de la tolerancia de los linfocitos T. Estos datos que estoy mencionando se han obtenido más bien de un estudio hecho en modelos murinos, o sea, no se ha demostrado todavía. Sin embargo, hay algunos aspectos característicos, como que los linfocitos T de sangre periférica obtenidos de los individuos con artritis reumatoide van a mostrar un signo característico o una huella de envejecimiento prematuro que va a afectar de modo predominante a los linfocitos T vírgenes. Además, va a haber una desaparición de secuencias teloméricas y una disminución del número de nuevos linfocitos por el timo. Hay algunas pruebas que refuerzan la participación de los linfocitos TCD4 en la artritis reumatoide. El receptor CD4 en la superficie de los linfocitos T se va a unir a sitios invariantes en las moléculas
del MHC de clase 2 y va a estabilizar el complejo del receptor del linfocito T, péptido MHC, durante la activación del linfocito T. O sea, el epítopo compartido de las moléculas de MHC de clase 2 va a constituir un factor de riesgo para la artritis reumatoide. Entonces se deduciría que la activación de los TCD4 puede intervenir en la patogenia de esta enfermedad. Los linfocitos TCD4 sin memoria abundan en el tejido sinovial, además de pacientes con artritis reumatoide, y podrían intervenir también en un mecanismo complejo de culpa. Además, se ha demostrado que los linfocitos TCD4 van a ser importantes al inicio de la artritis reumatoide en modelos animales. Además, algunos tratamientos orientados a linfocitos T, no son todos, algunos nada más, han demostrado una eficacia clínica en la enfermedad. Las imágenes que he puesto acá las encontré en una página que me gustó un montón, y es que la artritis reumatoide, bueno, como es una enfermedad autoinmune, que se origina cuando las defensas del paciente pues atacan al propio organismo. En este caso, la artritis reumatoide va a intervenir muchos tipos de células y sustancias químicas del sistema inmune, que va a participar en el proceso inflamatorio que se producirá en el revestimiento articular de la membrana sinovial. Las células y sustancias químicas que intervienen en el proceso inflamatorio de la membrana sinovial. Entonces, el proceso cascada inflamatoria va a comenzar cuando el antígeno, que sería la sustancia que va a desencadenar la respuesta inmunológica, entra en contacto con el linfocito T, una de las células principales del sistema inmune. Entonces, el antígeno y el linfocito T entran en contacto por la célula presentadora del antígeno. Entonces, esta célula presentadora de antígeno se va a comunicar con el linfocito T a través de dos señales. La primera va a ser, la primera permite reconocer al antígeno, mientras que la segunda más bien va a ser la señal de coestimulación y va a causar la activación completa de ese linfocito T. Tras su activación, los linfocitos T van a multiplicarse y van a liberar sustancias químicas que activan a su vez otras células del sistema inmune. Finalmente, el proceso va a estimular la liberación de sustancias que atacan las articulaciones, causándoles inflamación y destruyéndolas. Este es un esquema de cascada inflamatoria que acabo de mencionar. Entonces, en condiciones normales, el sistema inmune dispone de un mecanismo natural o fisiológico para evitar una excesiva activación del linfocito T, la cual podría dañar al organismo. El mecanismo pues consistiría en una molécula producida por los propios linfocitos T, llamada CTLA, o el antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico, el cual va a unir a la célula presentadora de antígeno y va a impedir la activación completa de los linfocitos T. Para mencionar únicamente el abatacept, u audiencia también le llaman, va a funcionar como CTLA4 fisiológico. Entonces se va a unir a la célula presentadora de antígeno de la misma forma que lo haría CTLA4 y va a impedir que se comunique con el linfocito T. De esta forma, el abatacept va a modular la segunda señal y el linfocito T no se va a activar completamente. Entonces, al modular la activación de los linfocitos T, el abatacept va a reducir la producción de las sustancias químicas que desencadenan el daño y la destrucción de las articulaciones, causando que los pacientes mejoren en sus síntomas y en su calidad de vida. Bueno, a ver, me falta un poquito. Ahí está. Artritis reumatoide. Ya. En el caso, a todo lo que he mencionado previamente va a sugerir que los linfocitos TCD4 van a asumir una importancia neta en concertar la respuesta inflamatoria crónica de la artritis reumatoide. Los CD8, los citolíticos naturales o natural killer, y los linfocitos B van a aparecer en el tejido sinovial y pueden influir también en las respuestas patogénicas. Además, la articulación reumatoide, por un mecanismo de contacto intercelular y por la liberación de mediadores solubles, los linfocitos T activados pueden estimular a los macrófagos y a los sinoviocitos, similares a fibroblastos, para generar mediadores proinflamatorios y proteasas que van a inducir la respuesta inflamatoria sinovial y van a destruir el cartílago y el hueso. La activación de los linfocitos TCD4 va a depender de dos señales, la cual va a ser la unión de receptores del linfocito T con el péptido MHC, que ya había mencionado, en células presentadoras con las células presentadoras de antígenos, y también de la unión de CD28 a CD80 sobre 86,
y los linfocitos TCD4 van a ayudar a los linfocitos B, que a su vez van a generar anticuerpos que pueden inducir una inflamación en la articulación. Algunos estudios indicaban que los linfocitos TCD4 colaboradores o T-helper, diferenciados en TH1 y TH2, claro que las TH1 van a generarse de forma predominante el interferón gamma y la linfotoxina beta y el TNF-alfa, mientras que el T-helper2 va a secretar de forma predominantemente las interleucinas 4, 5, 6, 10, 13. Y el descubrimiento, bueno, ya está mencionado el descubrimiento de las T-helper 17, que ya las mencionó mi compañero previamente, el cual ha revolucionado los conceptos respecto a la patogenia de la artritis reumatoide. Y es que al exponerlos al factor transformador de crecimiento beta, con la activación de los linfocitos T-helper 17, se van a secretar diversos mediadores proinflamatorios, como la interleuquina 17, la 21, entre otras, y el factor estimulante de colonias y granulocitos macrófagos. También mencionaba que el sistema inmunitario no evoluciona mecanismos para oponerse a las posibles respuestas inflamatorias dañinas. Entre tales reguladores negativos estarían los linfocitos T reguladores, los cuales van a ser producidos por el timo también, van a ser inducidos en la periferia para suprimir la inflamación mediada por mecanismos inmunitarios. Al parecer, los linfocitos T reguladores son heterogéneos y con capacidad de suprimir clases diferentes de respuestas inmunitarias. En el caso de la artritis reumatoide van a ser contradictorios y no concluyentes los datos de que el número de T reguladores es deficiente en comparación con el observado en testigos sanos y normales. Bueno, no voy a alargarlo mucho más, quizá para terminar con esta parte, los linfocitos B activados también van a intervenir de manera importante en la respuesta inflamatoria crónica, mencionar eso, y que ellos van a dar origen a los plasmocitos, los cuales van a generar anticuerpos que incluyen al factor reumatoide y a los anti-CCP. A ver, la siguiente que tenía era sobre los linfocitos en lupus. En el caso del lupus no va a ser muy extenso, más decir que los linfocitos T en el lupus y las citolíticas naturales o natural killer no van a producir suficiente interleuquina 2 ni factor transformador de crecimiento beta para inducir y sostener a los linfocitos T reguladores, el CD4 y CD8. Entonces esto tendría como resultado la activación de células de tejidos múltiples y la afluencia en los tejidos blancos de los linfocitos T y B, monocitos macrófagos, células dendríticas. Como un dato podría ser que el estradiol se une con receptores de los linfocitos B y T, lo cual va a aumentar la activación y la sobrevida de estas células, lo cual favorecería la respuesta inmunitaria prolongada. Lo más importante, bueno, únicamente, es que sería que ciertas infecciones van a inducir respuestas inmunitarias normales que van a abarcar a determinados linfocitos T y B que reconocen los autoantígenos. Estos linfocitos no se encuentran bien regulados, por lo que se va a producir un autoanticuerpo. Y la mayoría de pacientes con LES va a presentar autoanticuerpos durante 3 años o más antes de manifestar los primeros síntomas de la enfermedad, lo que sugeriría que la regulación controla el grado de la autoinmunidad por años antes de que la cantidad y la calidad de los autoanticuerpos y los linfocitos B y T patógenos causen la enfermedad clínica efectiva. Y por último, los linfocitos en el caso del síndrome de Sjögren, acá sí va a ser importante. ¿Por qué? Porque el síndrome de Sjögren se va a caracterizar por la infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas y una reacción exagerada de los linfocitos B. Mencionaba que el 25% de los pacientes se observa una transformación de los linfocitos B oligomonoclonales, que se caracteriza por inmunoglobulinas monoclonales crioprecipitables. O sea, el suero de los pacientes con síndrome de Sjögren va a contener varios autoanticuerpos contra antígenos inespecíficos de órganos, como ciertas inmunoglobulinas y los antígenos nucleares y citoplásmicos. Se detecta al momento del diagnóstico y se relaciona con una enfermedad de inicio más precoz, más prolongada, con una hipertrofia de glándulas salivales e infiltración linfocitaria más intensa de las glándulas salivales menores.
Las principales células que infiltran las glándulas exocrinas dañadas van a ser los linfocitos T y B activados. Las células T van a predominar en las lesiones leves y las B, por su parte, en las más graves. Al parecer, las células epiteliales ductales y acinares van a contribuir al comienzo y la prolongación de la lesión autoinmunitaria. Entonces, las células T y B que van a infiltrar tienden a ser resistentes a la apoptosis. Además, se ha encontrado una elevación del factor activador de las células B en los pacientes con síndrome de Sjögren. Bueno, ya, no mucho más porque lo voy a alargar demasiado. Buenas noches, doctora. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del sistema del complemento. Bueno, en este caso, en la inmunidad innata van a existir varios tipos diferentes de moléculas en forma soluble que se van a encontrar en la sangre y en los líquidos extracelulares, que básicamente van a reconocer microbios y van a promover las respuestas innatas. Estas moléculas van a proporcionar una defensa temprana contra microorganismos patógenos y que entran en la circulación o van a estar presentes fuera de las células del hospedador, tal vez en algún estadio de su ciclo vital. Estas moléculas efectoras pueden actuar de dos formas al unirse a los microbios. Pueden actuar como opsoninas, es decir, van a potenciar la capacidad de los macrófagos y los neutrófilos para poder fagocitar los microbios. También pueden actuar como mediadores solubles de la inmunidad innata, promoviendo respuestas inflamatorias que pues generan que haya más fagocitos, que más fagocitos vayan al lugar de infección y se pueda matar pues de manera directa a los microbios. En este caso, los principales componentes del sistema inmunitario innato humoral vendrían a ser el sistema del complemento, las colectinas, las pentraxinas y las piculinas. En este caso vamos a hablar del sistema del complemento. Bueno, este sistema va a constar de varias proteínas plasmáticas que van a actuar en conjunto para, como ya se dijo, opsonizar microbios, promover el reclutamiento de fagocitos y en algunos casos matar de manera directa a los microbios. Bueno, también van a ser activadas por infección, pero existen algunas vías que también van a ser activadas por células tumorales. El sistema del complemento va a ser un conjunto de proteínas séricas. El término sérico se refiere a que se encuentran pues, en la sangre y básicamente son un promedio de 20 proteínas. Vamos a tener también enzimas plasmáticas, proteínas reguladoras y proteínas activadoras eh, que van a generar una programación o amplificación en forma de cascada. Bueno, en el caso de la activación del complemento, a lo que nos referimos con cascadas proteolíticas es cuando se altera una enzima precursora inactiva llamada simógeno, que para convertirse en una proteasa activa va a inducir la actividad proteolítica de la siguiente proteína del complemento y lo va a amplificar. Bueno, y otra cosa también acerca del sistema del complemento es la finalidad con la cual se genera, que en este caso vendría a ser la lisis celular, es decir, la destrucción de la célula, donde se activa el complemento. Entre las funciones vamos a tener, como ya se dijo, la lisis de bacterias y virus, opsonización, activación de las células del sistema inmunitario, quimiotaxis, la estimulación de la inflamación, más que todo por las proteínas 3A y C5A, y también va a favorecer la eliminación de antígenos del sistema circulatorio. Antes de hablar sobre las diferentes vías del sistema del complemento, hablar un poco también sobre las proteínas. Estas proteínas se van a producir en el hígado, pero se van a encontrar circulando en el plasma hasta ser activadas.
En el caso del sistema del complemento, eh, bueno, vamos a tener tres vías: la vía clásica de activación, la vía de activación de la lectina fijadora de manosa, la vía alterna y la vía alterna de activación. Estas tres vías van a ser estimuladas por diferentes factores, sin embargo, al final convergen en una única vía terminal, generando la lisis de la célula. En el caso de la vía clásica de activación, va a ser estimulada por complejos inmunitarios antígeno-anticuerpo. La vía de activación de la lectina fijadora de manosa va a ser estimulada por microorganismos con grupos terminales de la manosa. La vía alterna de activación eh, va a ser estimulada por microorganismos o células tumorales. Ahora, en el caso de la activación de los péptidos del complemento, eh, vamos a tener a las tres vías, es decir, la vía clásica, la vía alterna y la vía de la manosa. Estas tres vías van a tener diferentes factores por los cuales se van a iniciar la activación. Sin embargo, todas van a formar el complejo C3b, que es la única vía terminal. Después generan el complejo C5 y por último generan el complejo de ataque de la membrana para generar la lisis. En el caso de la vía clásica, es necesario que haya una formación de inmunocomplejos, es decir, que haya asociación entre el antígeno y el anticuerpo para que se pueda generar. Van a intervenir más que todo las proteínas C1, C2 y C4 y se dice que es parte de la inmunidad humoral adaptativa. En el caso de la vía alternativa, solamente es necesario la presencia de antígeno. Eh, y es innata, a diferencia de la vía clásica. La vía de la lectina también es una vía innata. Mm, Bueno, en el caso de las vías, eh, vamos a tener a la vía clásica. Se le llamó así porque se descubrió en primer lugar y aunque se descubrió en primer lugar, luego se va a saber que la vía alternativa es más antigua, tiene un mayor grado filogenético. Pero bueno, esta vía clásica eh, va a empezar con una proteína plasmática llamada C1q, que se va a asociar a la porción, a un fragmento cristalizable de los anticuerpos y va a formar dos serinas proteasas asociadas que se llaman C1R y C1S, que se van a activar y van a iniciar una cascada proteolítica que va a afectar a otras proteínas del complemento. En el caso de la vía alternativa, eh, va a desencadenar cuando una proteína del complemento llamada C3 va a reconocer directamente ciertas estructuras de la superficie microbiana, como es en el caso del lipopolisacárido. Recordando que en el caso de la vía alternativa no es necesario que haya un inmunocomplejo, es decir, solamente con detectando el antígeno se va a poder empezar esta vía. Entonces, en este caso, el C3 se va a activar de una forma constitutiva, pero en una solución a una baja concentración y se va a unir a superficies celulares. Pero lo normal sería que se inhiba por asociación de moléculas reguladoras que se encuentran presentes en las células de los mamíferos. Pero en el caso de los microbios, estas van a carecer de proteínas reguladoras. Entonces, en este caso, eh, la activación espontánea se puede amplificar en las superficies microbianas. Es por ello que podemos distinguir la
las células propias, por así decir, de los microbios extraños, ¿no? En presencia de las proteínas reguladoras. En el caso de la vía de la lectina, lo va a desencadenar una proteína plasmática llamada lectina ligadora de manosa, que va a reconocer manosas terminales en las glucoproteínas y glucolípidos microbianos, que van a ser similares al receptor de la manosa de los fagocitos. Y en este caso, la lectina ligadora de manosa es parte de la familia de las colectinas, que tienen una estructura hexamérica y va a ser similar al componente C1Q de la vía clásica. Bueno, después de que esta lectina ligadora de manosa se una a los microbios, se van a generar dos imógenos llamados MASP1, que es la serina proteasa asociada a la manosa, o también llamada serina proteasa asociada a la lectina ligadora de manano, y MASP2, que tiene funciones similares a C1R y C1S, y se van a asociar a la lectina ligadora de manosa e inician pasos proteolíticos que son muy similares a la vía clásica. Entonces, en este cuadro, en esta foto, como podemos observar, tenemos a las tres vías. En la primera, en la primera fila, vamos a tener que hay una unión de las proteínas del complemento a la superficie microbiana o al anticuerpo. Esto es dependiendo de la vía. La vía alternativa solo se necesita el antígeno, la vía clásica un inmunocomplejo, y en la vía de la lectina se necesita manosas terminales en glucoproteínas y glucolípidos micro, microbianos. En la segunda fila vamos a tener a la formación de la C3 convertasa. En la tercera fila, la decisión de C3. En la cuarta, la formación de la C5 convertasa. Y en la quinta, la decisión de C5, que se divide en C5A y C5B. Ahora, el reconocimiento de los microbios por cualquiera de estas tres vías, el complemento, va a dar lugar a que haya un reclutamiento de otras proteínas del complemento en complejos de la proteasa. Uno de estos complejos es el ya mencionado C3 convertasa, que esciende la proteína central del complejo C3 y va a producir una C3A y C3B. Ahora, en este caso se le dice C3B a la proteína que tiene un mayor tamaño, mientras que a la C3A son las proteínas pues que son, por así decirlo, las más pequeñas y las que van a producir la inflamación. Bueno, este factor C3b de mayor tamaño se va a unir mediante enlaces covalentes a la superficie microbiana donde se activó la vía del complemento. Y bueno, un dato muy curioso es que esta actividad secuencial de las proteínas puede proporcionar una ampliación tan grande que puede depositar millones de moléculas de C3b en la superficie de un microbio en 2 o 3 minutos. Y bueno, en este caso el C3b va a servir como de una opsonina que va a promover más que todo la fagocitosis, ¿no? de los microbios, y va a liberar, como se dijo, un fragmento más pequeño, de menor tamaño, que es el C3a, y más que todo lo que hace es estimular los neutrófilos y induce la desgranulación del mastocito y aumenta directamente la permeabilidad vascular
de modo que la proteína plasmática y el líquido se van a filtrar a zonas infectadas. Ahora, el C3b se va a unir a otras proteínas del complemento para formar una proteasa llamada C5 convertasa, que va a escindir a C5 y lo que genera un péptido secretado que es el C5a y un fragmento de mayor tamaño, el C5b, que va a permanecer unido más que todo a la pared microbiana. El C5a y el C3a van a ser similares, van a tener efectos proinflamatorios, pero el C5a es mucho más potente. Y bueno, para terminar, eh, se ha llegado a una vía terminal por estas tres vías. En este caso, vamos a tener eh, que la proteína C5b va a iniciar la formación de un complejo de las proteínas del complemento, que vendrían a ser C6, C7, C8 y C9, que se van a ensamblar en un poro de la membrana llamado complejo de ataque de la membrana, o MAC, que lo que finalmente va a generar es una lisis de las células en la que se activa el complemento. Mm, Bueno, en este caso tenemos la vía clásica, en la cual es necesario que para que haya activación del complemento o para que empiece la vía, es necesario tener la unión de un antígeno y un anticuerpo. En este caso solamente se va a dar la activación si es que tenemos eh, la unión del antígeno y el anticuerpo en forma de grapa. Si se encuentra en forma plana no va a generar la activación, ¿no? Y bueno, el, el sistema del complemento es esencial en la inmunidad innata y los pacientes que tienen esta inmunodeficiencia, más que todo se encuentran pacientes con inmunodeficiencias, pero es muy raro que tengan en C3. Van a ser muy sensibles a infecciones bacterianas recurrentes y a menudo van a ser mortales. En el caso de la regulación de la activación del complemento, la activación de la cascada del complemento y la estabilidad de las proteínas activadas van a estar muy bien reguladas para poder como que evitar que el complemento se active en células normales del hospedador. Y también lo que hace es limita la duración de la activación incluso en los microbios y en complejos antígenos anticuerpos. En este caso, los reguladores de la activación del complemento vendrían a ser el inhibidor de C1, el factor 1, el factor H, proteína ligadora de C4, el cofactor de la membrana para proteínas, el factor acelerador de la degradación y CD59. Bueno, el más importante vendría a ser el inhibidor de C1. Va a interactuar más a nivel de C1R y C1S. Este más que todo es de la vía clásica y va a inhibir la serina proteasa que se une al C1R y al C1S y los disocia del C1Q. También tenemos el factor 1 que interactúa con C4b y C3b y su función vendría a ser una serina proteasa que escinde al C3b y al C4b usando el factor H, la MCP, la C4BP o el CR1 como cofactores. Y también tenemos el factor H que interactúa con C3B eh, y se va a unir al C3B y desplaza al BB y al cofactor en la escisión del C3B, que es mediada por el cofactor 1. Estos son los más importantes que pueden encontrar.
Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, hablaremos sobre las interleucinas. Primero hablaremos una pequeña introducción de cómo se producen estas. Sabemos que, como se observa en el recuadro, las células primordiales hematopoyéticas se van a diferenciar en linfocitos T, en células dendríticas presentadoras de antígeno, en linfocitos citolíticos naturales, macrófagos, granulocitos o linfocitos B. El antígeno ajeno va a ser procesado en sí por las células tanto dendríticas, por los macrófagos, los linfocitos B, y los fragmentos peptídicos de antígenos ajenos se van a ser presentados a los linfocitos TCD4 y al TCD8. La activación de los linfocitos TCD8 va a conducir a la inducción de generación de linfocitos T citotóxicos o también llamados linfocitos citolíticos naturales, así como la inducción de linfocitos T citotóxicos CD8 van a ser los productores de las citocinas. Los granulocitos van a ser células efectoras del sistema inmunitario innato que van a mediar la actividad contra el agente infeccioso mediante la síntesis de citocina, destrucción del agente infeccioso o ambas. Los linfocitos TCD4 TH1 van a tener un papel importante en la defensa contra los microbios intracelulares y van a dar así a la generación de los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD4 TH2 van a producir interferón gamma, interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13, que van a regular el cambio de la clase de inmunoglobulinas y dar así el tipo de anticuerpo producido. Los linfocitos TH17 van a secretar tanto interleuquina 17 e interleuquina 22, y los linfocitos TH9 van a secretar interleuquina 9. Ambas van a estar vinculadas con la medición de la enfermedad autoinmunitaria. Los linfocitos T reguladores CD4 van a producir interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, y van a reducir así las respuestas de los linfocitos T y B una vez que se ha inhibitado el microbio. Bueno, en este cuadrito lo que más quería representar, encontré cuáles eran las interleucinas que van a estar presentes en una inflamación aguda y las interleucinas que van a estar en la inflamación crónica. Entre las principales de la inflamación aguda va a ser el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y las quimiosinas. El factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 van a tener en sí acciones principales en inflamación muy semejantes. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral va a estimular la expresión de moléculas de adherencia endotelial y secreción de otras citocinas, y la interleuquina 6 va a tener la similar acción, pero esta va a estar más implicada en la fiebre. La interleuquina 1. La interleuquina 6 va a tener efectos sistémicos en sí en la respuesta fase aguda, y las quimiosinas van a actuar o su acción principal va a ser reclutado de los leucocitos a los focos de inflamación, emigración de las células a los tejidos normales. Bueno, el factor de necrosis tumoral, sus fuentes principales va a ser el macrófago, el mastocito y los linfocitos T, e interleuquina 1 igual el macrófago, las células endoteliales y algunas otras células epiteliales. La interleuquina 6 va a ser el macrófago y otras células, y las quimiosinas en macrófago, células endoteliales, linfocitos T, mastocito, entre otras. Entre las interleucinas de inflamación crónica vamos a tener a la interleuquina 12, el interferón gamma, interleuquina 17. La interleuquina 12, su acción principal va a ser la producción aumentada de interferón gamma, y la interferón gamma su acción principal va a ser la acción de los macrófagos, la cual va a producir el aumento de la capacidad de destruir microbios y células tumorales. La interleuquina 17, su acción principal va a ser el reclutamiento de neutrófilos y de monocitos. Hablando, como ya habíamos comentado, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 van a tener acciones similares. Hay que tener en cuenta que van a desempeñar funciones esenciales en el reclutamiento de los leucocitos, favoreciendo así su adhesión al endotelio y su migración a través de los vasos. Van a ser producidos por los macrófagos las células dendríticas activadas, como ya lo mencioné anteriormente, y van a ser secretadas por inducción tanto de productos microbianos, inmunocomplejos, cuerpos extraños o alguna lesión física, entre otras. Sus principales funciones van a ser la activación endotelial, la activación de leucocitos y otras células, y la respuesta de la fase aguda sistémica. En cuanto al incremento de la permeabilidad, estas citocinas van a inducir la síntesis de moléculas de adhesión endotelial,
y de otras citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento y glucosinóides. El factor de necrosis tumoral va a inducir también la agregación y el cebado de los neutrófilos, liberándose así enzimas proteolíticas, contribuyendo a la lesión tisular. En este cuadro es más o menos una explicación gráfica de lo mencionado anteriormente. Por ejemplo, presentemos los productos microbianos, otras citocinas o toxinas, las cuales van a producir la activación de los macrófagos y las otras células, las cuales van a producir el factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Estas van a tener tantos efectos locales como efectos sistémicos. En los efectos locales, en cuanto a la inflamación, van al endotelio vascular, las cuales van a aumentar la expresión de las moléculas de adherencia leucocitaria, a la producción de interleuquina 1 y las quimiosinas, aumenta la actividad procoagulante y disminuye la actividad anticoagulante. Respecto a los leucocitos, en la inflamación van a ser activados y van a hacer la producción de citocinas. En cuanto a los efectos locales en la reparación, van a actuar en los fibroblastos, haciendo su proliferación y aumentando la síntesis de colágeno. En cuanto a los efectos sistémicos, los cuales van a presentar las manifestaciones sistémicas de la inflamación, van a producir fiebre, leucocitosis, aumento de proteínas de la fase aguda, van a disminuir el apetito y van a aumentar el sueño. La interleucina 6, la cual va a ser producida por monocitos, macrófagos, linfocitos T y B. Sus principales estímulos para su síntesis y liberación van a ser las infecciones por ciertos microorganismos, particularmente entre virus y bacterias, y la acción de otras citocinas como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Su principal objetivo o células diana son los linfocitos T y B, las células epiteliales, los monocitos, macrófagos y los hepatocitos. En sí es una citocina pluripotencial, ya que va a tener acciones tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. También en la actualidad se reconoce como el principal mediador de la respuesta de la fase aguda y también va a poseer efectos antiinflamatorios al ejercer un control parcial sobre la producción de interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. A diferencia de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral A, este va a poseer acciones proinflamatorias y estos efectos de la interleuquina 6 en la inmunidad va a depender del contexto y de su concentración local, así como de la presencia o ausencia de otras proteínas reguladoras que van a actuar en la vía de transducción de señales o de la concentración de su receptor soluble. Las funciones de la interleuquina 6, esta citocina va a ejercer diferentes acciones tanto hematológicas, inmunológicas, en el hígado, endocrinológicas y metabólicas. La interleuquina 6 va a ser la principal estimuladora de la producción de la mayoría de las proteínas de la fase aguda, como por ejemplo la proteína C reactiva, el amiloides CoA, la ceruloplasmina, la hemopexina, la ferritina y algunas otras del sistema de complemento. Se dice que juega un papel importante en la patogénesis de la anemia en las enfermedades crónicas, ya que al inducir la producción hepática de hepcidina, va a inhibir la absorción intestinal al hierro y además va a inducir la expresión de ferritina que va a promover el almacenamiento y retención del hierro dentro de los macrófagos. En el sistema inmune, la interleuquina 6 va a promover la diferenciación y maduración de linfocitos T y B, estimular la producción de inmunoglobulinas por parte de las células B, va a inhibir la secreción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, y en este sentido la interleuquina 6 va a tener acciones tanto antiinflamatorias y junto con el aumento de la producción de cortisol que va a ayudar a controlar la respuesta inflamatoria. En cuanto a las células del endotelio vascular, la interleuquina 6 va a promover la activación mediante el aumento de la expresión de selectina E, las moléculas de adhesión intercelular, las moléculas de adhesión de las células vasculares y va a promover la liberación de otros mediadores proinflamatorios por parte de dichas células. También va a estimular la producción por parte de fibroblastos sinoviales del factor de crecimiento del endotelio vascular, que va a ser importante en lo que es la fisiopatología de la artritis reumatoide. Gracias.
Ya, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Esta molécula es también llamada, como está aquí, antígeno de composición humana. Estos son el producto de un conjunto de genes responsables de que los linfocitos regresen tejidos afectados y también detecten elementos extraños. Estas moléculas participan además, ¿no?, en la inducción de la respuesta inmune específica a través de la presentación del antígeno de los linfocitos T. Bueno, estas moléculas también están ubicadas en la superficie celular y ayudan a esterilizar el ambiente intracelular y también le confieren al individuo una identidad tisular propia, ¿no?, reconocida por el sistema inmune. En condiciones normales, también las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad llegan a la membrana celular unidas a elementos propios, por lo que al presentarlos a los linfocitos T no los activan. Por ejemplo, cuando por infección o cambios patológicos a la célula, estos emergen, ¿no?, portando una molécula extraña en lugar de una propia, entonces la célula se activa y responde inmediatamente. La respuesta que influye en la genética del individuo, la estructura, el origen del antígeno, también de la célula presentadora y también la región del organismo donde se lleva a cabo, ¿no? En cuanto a su estructura, podemos ver que se dividen en dos, ¿no?, en las moléculas de antígenos leucocitarios humanos de clase 2. En las de clase 1 poseen una cadena mayor altamente variable, que es denominada cadena pesada, mientras que la cadena más pequeña, o también llamada cadena ligera, corresponde a la beta 2, que está aquí, la microglobina, que es invariable en todos los individuos. La parte extracelular de la cadena presenta tres dominios: el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3, en el cual el alfa 1 y el alfa 2 es donde conforman una hendidura o surco de unión a los péptidos, ¿no? Tiene una composición muy variable en aminoácidos, siendo el alfa 3 muy constante. Y estas moléculas de clase 1 donde se encuentran, pues en la mayoría de las células del organismo. En el caso de las moléculas de antígenos leucocitarios humanos de clase 2, poseen dos, ¿no?, el alfa y el beta, muy similares en tamaño y también muy variables en sus dominios extracelulares. Como podemos, tiene el alfa 1, el alfa 2, el beta 1 y el beta 2. Estas conforman el sitio de unión de los péptidos, al igual que en las moléculas de clase 1. Y estas se encuentran también en la mayoría de células inmunocompetentes, como las células dendríticas, linfocitos B, macrófagos y también linfocitos T activados. Ya, en caso de tipos de moléculas, tenemos en la clase 1, el complejo mayor de clase 1, en donde se presentan los citoplasmáticos endógenos. Generalmente son las células TCD8, ¿no? En el caso de las moléculas de antígenos leucocitarios de clase 2, presentan antígenos exógenos a las células no TCD4, que son las no cooperadoras auxiliares. Y en cuanto a las características que presenta este complejo mayor de histocompatibilidad, es que presenta expresión, es que las moléculas lipoproteicas están unidas a la membrana celular. También un poligenismo, que son que las moléculas son codificadas por familias de genes, ¿no?, que se localizan en el cromosoma 6, con se ubican más de 200 genes. Puede ver que estas moléculas, como dije, están por un conjunto de genes, ¿no?, que están en el brazo del cromosoma 6. Y en este caso, la molécula de clase 1 de complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran codificadas por los genes A, B y C, que dará lugar, ¿no?, a la cadena pesada de las moléculas leucocitarios humanos A, B y C. En las cadenas alfa y beta de las moléculas antígenos de clase 2 estarán codificadas por los genes de R, de Q y de P. Otra característica también es el polimorfismo. En este caso, dentro de la población hay formación de múltiples de un gen, ¿no? Se conoce aproximadamente 25 alelos para el gen A, 592 para el B y 125 para el C. Por lo tanto, las proteínas codificadas también son diferentes en los individuos de una misma especie, ¿no?
También, última característica es la codominancia, que como dice el individuo expresa simultáneamente los genes de ambos padres. En la superficie de la célula también se encuentra el producto de 6 alelos procedentes del padre y de la madre. Bueno, se caracterizan, ¿no?, por heredarse, como lo dije, de forma concomitante de padres a hijos. Y este conjunto de genes se heredan en conjunto de un que se denomina haplotipo, por lo que cada célula poseerá, ¿no?, un haplotipo paterno y otro materno. En el caso de, ya hablando de, ya, en el caso de moléculas de histopatología y enfermedad, ya comparando, como dije, el polimorfismo de estas moléculas y sus genes están ayudando a comprender, ¿no?, por qué unas personas desarrollan unas enfermedades y otras no. Entonces, esta asociación tiene un valor significativo, ya que se viene considerando como un factor de susceptibilidad o un marcador de riesgo puede ser una determinada enfermedad. Y entre las enfermedades asociadas a antígenos, no antígenos leucocitarios humanos, se incluyen la susceptibilidad a agentes infecciosos y un gran número también de trastornos mediados por el sistema inmunológico, como las enfermedades autoinmunes y también algunas otras situaciones clínicas, ¿no? Sin embargo, a veces también puede ser como factores ambientales, ¿no? También desempeñan su papel en el mecanismo patogénico, ¿no?, de estas enfermedades. Por ejemplo, la mayor asociación de antígenos leucocitarios humanos asociados a enfermedad es conocida, ¿no?, la espondilitis anquilosante con el antígeno leucocitario B27, en la cual voy a hablar de la espondilitis anquilosante. Ya. La espondilitis anquilosante y también otras enfermedades relacionadas tienen un fuerte componente genético. Y esto es que, como dice, el HLV27 se encuentra en el 5 a 10% de la población y se suele asociar a diferentes patologías autoinmunes. Alrededor del 90% también de los pacientes con espondilitis anquilosante tienen el antígeno leucocitario humano B27 para afectar cómo estos péptidos se presentan en el sistema inmune, ¿no? Y este es un proceso esencial para la una respuesta inmune a la invasión de patógenos. Pero cuando va mal, ya que el sistema inmune que causa la inflamación y daño al tejido. En cuanto el antígeno leucocitario B27, bueno, y B27, es la encuesta de aquí, están fuertemente asociados, ¿no? Recientemente se pensaba que el B27, esto de aquí, eran protectoras, pero también se han reportado un número de casos en que pacientes que no tienen este tipo de alelos. Y también en los últimos 5 años, un número de nuevos genes se han descubierto que parecen contribuir a la susceptibilidad, ¿no?, de la espondilitis anquilosante. Se incluyen el receptor de interleucina 23 y también la proteína aminopeptidasa reticulado plasmático. Este aminopeptidasa reticulado plasmático juega un papel en la disposición de las proteínas en el cuerpo en moléculas más pequeñas conocidas como péptidos, ¿no? Y este gen también interactúa con el antígeno leucocitario B27 para afectar a cómo estos péptidos se presentan al sistema inmune. Y este es un proceso esencial para el mutagen del sistema inmune en la invasión de patógenos. También otra es el cáncer, que es una enfermedad no reumática, crónica, ¿no?, que causa una inflamación de las vasos sanguíneos, ¿no?, caracterizada por un curso de remisiones y recaídas de úlceras orales, úlceras genitales, lesiones en la piel y también lesiones oculares. Este puede afectar a las arterias y también a las venas de casi cualquier sistema, y se ha demostrado también que involucran los sistemas, ¿no?, gastrointestinales y neurológicos. En este caso, la molécula antígeno leucocitario es el B51, es el factor de riesgo más fuertemente asociado a la enfermedad de BC. Y también ha demostrado una fuerte asociación en pacientes en Asia y Turquía, aunque la asociación también de pacientes de razas no caucásicas es mucho más débil, ¿no? Y esto también ha llevado a la búsqueda de otros genes que pueden ser los verdaderos marcadores de la enfermedad. Un estudio también encontró una posible asociación con el antígeno leucocitario, ¿no?, B27. Y por último, hablar nomás
estudiado el artritis reumatoide, que también tiene que ver con los antígenos leucocitarios humanos. Bueno, el antígeno leucocitario de R1 es el más importante y aporta casi el 30-50% de su utilidad genética en general. Inicialmente, bueno, en un artículo que se pensaba que la asociación era con el ADN, pero estudios posteriores han demostrado una asociación entre artritis reumatoide y múltiples alelos de antígenos leucocitarios de R1, que comparten secuencias comunes en las posiciones 70 y 74 de la secuencia. También se ha indicado que varios grupos genéticos contribuyen al riesgo de desarrollar artritis reumatoide, y de estos, bueno, como dije, ¿no? El HB1 es el más importante, pero también hay epitopos compartidos que confieren un mayor riesgo, por lo tanto, las secuencias de aminoácidos que son estas, ¿no? Y también los alelos de la antígeno leucocitario de R1, con una de estas secuencias, que son todas estas. Y también hay un efecto, ¿no?, de genes, tal que pacientes homocigotos o heterocigotos compuestos por los alelos de susceptibilidad a la enfermedad están en mayor riesgo de desarrollarlos. En cambio, los alelos que no comparten ninguna de estas secuencias están asociados con protección frente a la artritis reumatoide, y son todas estas, ¿no? Obviamente aclarando que la R1 con sus siguientes, ¿no? Ya, esta es la bibliografía que usé. Y no, es todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta en relación a las exposiciones? ¿Alguna duda? Parece que no, doctora. Muy bien. Para efectos, imagino que todos han repasado esto. Igual esto vamos a, en aras del tiempo, y es un tema que sí deben repasarlo cada uno, y la próxima vez que en la práctica que tengamos, antes de empezar el taller que corresponde al jueves, el delegado, ¿para cuándo quedaron con el doctor Chocano? Para el sábado a las 4. El sábado a las 4. Sí, doctora. Eh, Esta es la segunda parte del taller y su práctica con el grupo 1 iba a pasar a las 9. para mañana, ¿no? Ajá. Ya, ok. Entonces, ese día ya igual tú se designan, se reparten con los que no han expuesto. Estamos hablando para el día sábado, ¿no? Y ese día voy a hacerles unas preguntas en relación a este seminario, ¿ya? Antes de empezar con ese taller. Muy bien, hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctora, Gracias, gracias. doctora. Y el grupo, Doctora, por haber puesto las referencias que les había mencionado en las diapositivas y las referencias bibliográficas, ¿no?, que han revisado. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora.